Bien, comenzamos con este tema de la guerra civil, después de haber visto el tema de Primo de Rivera, de la Segunda República. Ahora llega el periodo de la Guerra Civil Española. Este periodo ya sabéis que es uno de los más complicados, de los más convulsos en la historia de España, y como tal pues tenéis que tratarlo pues con bastante delicadeza. Este periodo de la Guerra Civil Española, como ya sabéis, dura entre 1936 y 1939 y viene como consecuencia del alzamiento militar en 1936. Aquí tenéis el índice del tema. Este índice, bueno, pues es un planteamiento, una de las posibilidades. Veis que está dividido en 7 apartados, pero se puede hacer en otros diferentes, como ya sabéis. Lo que sí es importante es que tengáis claras las distintas etapas a enunciar, que son un poco las causas de la guerra y el comienzo de la guerra, las fases de la guerra, la importancia y la evolución y las consecuencias. Las consecuencias nos pueden servir un poco a modo de conclusión. En este caso, pues bueno, se ha planteado siete apartados. El primero de introducción, en el que hablaremos un poco del origen de la guerra civil. El segundo, que serían las causas, que incluso si vais regular de tiempo se puede juntar con el primero. Las causas de la guerra, ya lo sabéis, está en esas diferencias que había entre los grupos de izquierda y de derecha al final de la Segunda República y el periodo de gobierno del Frente Popular. Y las fases las tenemos también divididas en estas etapas. Bueno, si acudía a diferentes textos, a diferentes historiadores, pues ahí veréis diferentes formas de organizarlo. Pero bueno, nosotros la hemos hecho así: la guerra de Columnas, la batalla de Madrid, la desaparición del Frente Norte, la batalla de Brunete y Belchite, la batalla de Teruel y la división de la zona republicana, la batalla del Ebro y la ocupación de Cataluña y el final de la guerra. Lo que sí es importante es que vayáis haciendo una secuencia y que se vea muy claro en el índice y en las etapas cómo vais haciendo un poco la secuencia del desarrollo de la guerra. Y luego 3 puntos finales, que son la dimensión política e internacional de la guerra, es decir, cómo desde el exterior se ve la guerra civil y cómo se ayuda a los diversos bandos. Este punto a lo mejor se puede meter en el siguiente también. El siguiente sería la evolución de las dos zonas durante la guerra, porque realmente hay dos Españas. Hay dos Españas con su gobierno, con sus leyes, con su forma de afrontar la guerra. Y por un lado estaría la España republicana y por otro lado estaría la España franquista o el bando nacional. Y finalmente las consecuencias de la guerra civil, que no podéis dejar de hablar de ellas. Bien, pues vamos a hacer un repaso relativamente rápido a lo que sería esta presentación, porque aquí lo importante es que tengáis muy claro cuáles son las distintas etapas y las causas y las consecuencias. Bien, el contexto histórico, ahí lo tenéis. El contexto histórico, partimos de que en febrero de 1936 el Frente Popular se hace con el poder en España y va a establecer un gobierno de izquierda en el cual se agrupan todos los partidos de izquierda que lucharon en la urna contra los partidos de derechas que habían gobernado el periodo anterior. Entonces se forma un frente popular de socialistas y comunistas. Estos frentes populares venían alentados desde la Unión Soviética y del sistema comunista, de las internacionales, en el cual se pretendía que se crearan frentes populares por toda Europa para extender el comunismo en Europa. Esto va a crear una gran tensión política y el general Mola va a liderar una conspiración de militares que va a estar presidida por los militares que denominábamos africanistas y que tendrá como consecuencia el alzamiento militar del 18 de julio. En Europa, hay un retroceso de los gobiernos democráticos y van a ir cogiendo fuerza los totalitarismos, sobre todo, pues por un lado, el
el fascismo en Alemania e Italia y el comunismo con la dictadura de Stalin en la Unión Soviética. ¿Qué importancia tiene la guerra? ¿O qué es lo que significa la guerra civil? ¿Qué es la guerra civil? La guerra civil básicamente es el enfrentamiento, la lucha entre, por un lado, los grupos que habían dominado en España durante todo el periodo de la Restauración, pues todo esta, bueno, pues esta oligarquía civil, política, militar, y por otro lado los obreros y los burgueses que reclamaban un cambio y que vieron, pues como ya sabéis, en la Segunda República un motivo para la esperanza y que pues todos sus planteamientos de cambio, de mejora, de bienestar, pues se vieran satisfechos. Pero lo que pasa es que el problema, ya sabéis, que todo esto viene unido a un importante conflicto entre ambos grupos. Y se acompaña de que en Europa pues también está este enfrentamiento entre los movimientos totalitarios y los movimientos democráticos. ¿Cómo surge la guerra? Pues bueno, pues la guerra surge con una conspiración de Mola, aquí lo tenéis, general Mola, que es el que junto con Sanjurjo y con el general Franco, pues se van a sublevar. ¿Cuándo comienza esa sublevación? Bueno, pues siempre el alzamiento se produce el 18 de julio, pero el 17 de julio en Melilla, el coronel Yagüe, pues se va a alzar contra la República, y Franco, que os recuerdo había sido jefe de la Legión, os recuerdo que participó en la represión de los levantamientos de 1934, se alza contra la República y va desde Canarias a Melilla para tomar el mando. De ahí se desplazarán a la península en aviones proporcionados por la Fuerza Aérea de la Alemania nazi. El 18 se produce el alzamiento, y ese alzamiento se va a extender al resto de España porque diversos generales se van a levantar en armas en distintas plazas militares. En algunas tendrán éxito y en otras pues no tendrán éxito, estableciéndose las dos zonas, la zona republicana y la zona que denominaremos nacional, que son por los que se han levantado. ¿Dónde triunfa este alzamiento? Bueno, pues este alzamiento va a triunfar inicialmente en la zona de Navarra, Sevilla, Castilla la Vieja, que es lo que hoy conocemos como Castilla-León, en parte de Aragón y en Galicia. Toda esta zona que veis sombreada, bueno, en el norte de África, en parte de Baleares y en Canarias. Donde los militares tenían más fuerza. Lo veis sombreado en un tono beige, mientras que en ese tono más rosa pues tenéis la zona republicana, que es donde no triunfa el alzamiento, que son en las zonas industriales de Madrid, Cataluña, el norte de España, Andalucía Oriental y Extremadura. ¿Cuáles son los bandos que se enfrentan en la guerra civil? Bien, pues aquí tenemos los dos bandos que se enfrentan. Por un lado tenemos a los sublevados, al bando nacional, que va a ser pues todo este grupo de gente que había formado lo que denominábamos la derecha, y que bueno, pues está presidido por militares conservadores, que son los que llevan a cabo el alzamiento, pero también por grupos monárquicos, por católicos, falangistas, carlistas. Si os dais cuenta, aquí ya se van a juntar todos los grupos que en su momento incluso se enfrentaron entre ellos, pues aquí se van a unir. Opositores a la reforma republicana, gente que pensaba que la reforma republicana les perjudicaban, pues eran empresarios, latifundistas, etc. Todos estos estaban apoyados por el fascismo y se definían como nacionales y católicos. Por otro lado estaban los leales a la República, que están en estos grupos, que son obreros, empleados e intelectuales republicanos, los grupos nacionalistas, tanto vascos como catalanes, gallegos y valencianos, y el campesinado sin tierra. Muchos de ellos
pues o son socialistas o están influidos por el socialismo y por el comunismo y el anarquismo. Para ellos es necesaria una revolución y la república es legítima. Por lo tanto, ellos consideran que el alzamiento es ilegal y que van en contra de la república. Entonces aquí ya tenemos los dos bandos enfrentados que, si os dais cuenta, pues son los mismos que se vienen enfrentando desde mediados del siglo XIX. Las fases de la guerra civil. Pues bueno, aquí tenéis las distintas fases. Nosotros vamos a hacer un recorrido. Los apuntes los tenéis especificados cada uno de los apartados para que luego lo reflejéis así. Pero vamos a hacer un recorrido rápido por las fases de la guerra civil. Veis la guerra de Columna, batalla de Madrid, desaparición del Frente Norte, batalla de Brunete y Belchite, batalla de Teruel, batalla del Ebro y final de la guerra. Cuidado con mezclar las batallas y demás, pues porque ya toda esta información es más cercana y cualquier error pues se agranda bastante más. La guerra comienza con el avance hacia Madrid. O sea, lógicamente las tropas nacionales que promovían el alzamiento tenían claro que tenían que llegar a Madrid, y lo que pretendían básicamente era ellos no buscaban una guerra, evidentemente. O sea, nadie busca una guerra, sino que lo que buscaban era eso, un alzamiento y hacerse de una manera rápida con el poder. Lo que pasa es que fracasan en su pretensión inicial. Y una vez que las tropas africanistas, como hemos dicho, de Melilla y demás, llegan a la península, pues van a hacer una serie de avances, porque ya hemos visto que no han ocupado todo el territorio, y el avance va a ser, por un lado, Mola va a avanzar desde el norte hacia el sur y Franco va a avanzar desde el sur hacia el norte, los dos con el objetivo de conquistar Madrid. Al final se unen a la altura de Badajoz y van a unir en la zona norte con la zona sur. Franco va a tener una importancia decisiva en la toma del Alcázar de Toledo, que va a ser un elemento muy simbólico ya cerca de Madrid. Y en pocos meses, ya en octubre de 36, los sublevados pues van a llegar casi a Madrid, pero Madrid va a resistir, y van a resistir bajo ese lema de no pasarán, que bueno, pues se hizo famoso y emblemático. Ahí lo tenéis en la imagen, en los carteles que había por todo Madrid, que se atrincheraron en contra del fascismo. Y aquí la Brigada Internacional, la ayuda que recibían del exterior, y la columna de Urruti, pues consiguieron frenarlo. Otra de las etapas es la batalla de Madrid y alrededores. Como estamos diciendo, se pretende llegar a Madrid, y Madrid se va a convertir en el gran objetivo de los nacionales. Entonces, como no consiguen ocuparla, como hemos dicho, con ese lema de no pasarán y ese bloqueo del diezmado ejército republicano, pues lo que van a hacer va a ser intentar aislarla y cortarle pues todo lo que suponía pues comunicaciones, suministro y demás, hacerle envolverlo e intentar que Madrid terminara cayendo por falta de recursos y por agotamiento. Esto llevó a la batalla del Jarama y a la batalla de Guadalajara, en las cuales no consiguieron su objetivo, y el ejército republicano consiguió frenar el avance de los nacionales en la idea de rodear Madrid. ¿Cómo tenemos a finales del 36 el frente después de estos movimientos que hemos dicho? Pues si veis, a la altura de Badajoz y Mérida, pues se ha unido el frente sur que tenía General Franco, y todo el frente norte ha ocupado la zona de Galicia, de lo que era Castilla la Vieja, parte de Aragón, y nos encontramos con dos territorios bastante diferenciados. Toda esta zona, que es la parte nacional, y toda esta zona, la parte republicana. Pero como podéis observar, se ha quedado la zona norte ocupada por los republicanos, y Madrid, como podéis ver, pues
no han conseguido tomarla, y toda la zona que comentábamos de Guadalajara y demás, pues no consiguieron tampoco tomarla, porque su pretensión era aislar Madrid por toda esta zona. Bien. La siguiente etapa va a ser la desaparición del Frente Norte. La desaparición del Frente Norte va a ser bastante cruenta porque va a haber unos bombardeos. El más destacado van a ser las batallas de Belchite, cerca de Zaragoza, y el pueblo de Guernica, tristemente célebre y representado en el cuadro de Picasso. El bombardeo de Guernica fue en abril de 37, realizado por la Legión Cóndor, unos aviones alemanes, y fue un poco el ensayo que hicieron los alemanes de la guerra total. Hasta ahora la guerra no había tenido un impacto sobre la población civil, no había sido una guerra masiva. Os recuerdo hasta que llega incluso la Primera Guerra Mundial, en la cual era una guerra de trincheras, pero ya se va, esta batalla van a servir de campo de prueba para que la aviación pruebe su mortífero bombardeos sobre la población civil. Lo que hacen es diezmar y castigar la población civil, y quedó pues para la historia el tristemente célebre bombardeo sobre Guernica. Los republicanos intentan que los nacionales no avancen, y se van a lanzar contra Belchite, que tenéis las imágenes, y contra Brunete, cerca de Madrid, pero no consiguen frenar el avance del ejército nacional. Al final el ejército nacional va a tomar toda la zona norte que teníamos, que veía en la cornisa norte, y van a tomar Santander, Asturias, Bilbao. Como sabéis, toda la zona, pues, todos esos puertos de Santander, de Gijón, de Bilbao y demás eran puertos muy importantes para la República, porque les permitía un contacto de entrada de mercancía y de salida hacia Inglaterra, hacia Francia y demás. Toda esa zona pues la van a ocupar los nacionales, quedando distribuido de esta manera. Como vemos, pues ahora la zona republicana se va a centrar en toda la zona mediterránea, pues desde prácticamente la costa de Granada, desde Motril aproximadamente, hacia arriba, hacia el norte, y toda la zona de Castilla-La Mancha y Madrid. Así quedaría el frente a final de 1937, con un año y medio de guerra. El franquismo lo que va a hacer es hacer una siguiente ofensiva a conquistar esa zona del Mediterráneo. Se le va a ocupar aproximadamente unos 5 meses, y lo van a hacer de la siguiente manera. El ejército republicano va a ocupar la ciudad de Teruel como respuesta a la pérdida del norte, y Franco lo que hace es ordena retomar la campaña, con una campaña sobre Aragón, retomar Teruel y llegar hacia el Mediterráneo. Entonces, al final, lo que consigue, llegando en abril de 1938 a Vinaroz, es dividir el territorio republicano en dos. Aquí tenéis algunas imágenes de la batalla de Teruel. Hay un dato muy interesante, y es que, como ya veis, ya es el general Franco el que comanda las tropas, se ha convertido en generalísimo. Después veremos en el apartado específico del bando nacional por qué llega Franco al poder, cuando inicialmente Franco no era el que estaba destinado a dirigir la campaña militar y el alzamiento, sino que eran el general Mola y Sanjurjo los que estaban destinados a llevar ese alzamiento. En julio del 38, pues aquí vemos ya las dos zonas de división. Han ocupado toda la zona, como vemos, desde la desembocadura del Ebro, que estaría en esta zona, toda la zona de Castellón, hasta prácticamente el límite con la provincia de Valencia, quedando dividido el territorio republicano en dos partes, lo que es la parte de Cataluña
Y por otro lado, en la provincia de Valencia, Alicante, Murcia, en la zona de Andalucía, pues tenemos Almería, Granada, Jaén, parte de Córdoba. Y luego pues toda la zona de Madrid. Aquí tenemos la siguiente etapa, posiblemente una de las más importantes dentro de la guerra civil, que es la batalla del Ebro. Esta batalla del Ebro va a ser pues una de las más cruentas, de las más largas de toda la guerra. Va a durar esta campaña de julio a noviembre del 38 y va a tener como protagonista, como espacio protagonista, el río Ebro, que era básicamente una frontera natural. Los republicanos intentan frenar a los sublevados en el río Ebro, lanzan una campaña bastante importante, pero Franco envía refuerzos y hace que se detengan. Entonces se produce una larga guerra de desgaste y el ejército republicano pues fue bastante castigado y a principios de 1939 el ejército franquista de los sublevados hacen una ofensiva sobre Cataluña y consiguen ocupar en enero de 1939 Barcelona y demás. Los líderes republicanos, Negrín, que era el jefe del gobierno, y Azaña, que era el presidente de la República, que estaban en Barcelona, pues tienen que exiliarse y marcharse para no ser capturados. Y continuar también pues, con su intento de restablecer la República desde fuera. Aquí tenemos los escenarios de la batalla del Ebro, que es donde se produce, insisto, primero un avance por parte de las tropas republicanas para intentar unificar esos dos territorios que había, de Cataluña y de la zona de Levante, y después, tras mandar refuerzos, el general Franco consigue pararlos y finalmente, después de un enorme desgaste, consigue avanzar hacia Barcelona. Al final, en marzo del 39, pues quedaría así, el territorio, la zona republicana, pues tenemos básicamente tres zonas fuertes, que son la zona de Madrid, que todavía resiste, la zona de Valencia y la zona de Cartagena, donde ya sabéis que estaban los arsenales militares de la Marina. Y luego hay una zona bastante amplia de Castilla-La Mancha, Granada, Almería, que terminarán cayendo posiblemente pues, por el escaso interés estratégico y porque ya os recuerdo que llegado a este punto el gobierno de Negrín ya ni siquiera está en España, sino que ha tenido que emigrar. Al final, pues el 1 de abril de 1939 se proclama el último parte de guerra, declarando que la guerra ha terminado. ¿Cómo consigue Franco que acabe la guerra? Pues al final lo que hace, consigue tomar Madrid gracias a que el coronel Casado, coronel Casado, no general, coronel, en marzo organiza una sublevación contra el gobierno de la República y negocia la entrega de Madrid a Franco. Previamente, como ahora después veremos, Negrín le va a proponer a Franco una serie de propuestas para finalizar la guerra, pero Franco, que ya se ve con la guerra ganada, pues no la acepta. El 28 de marzo cae Madrid, y una vez que cae Madrid, pues el resto, hasta entre el 28 de marzo y el 1 de abril, pues cae el resto de España en manos de los nacionales, que proclaman el final de la guerra. ¿Cuál es la importancia que tiene a nivel internacional la guerra civil? Pues bien, la guerra civil tenemos que ver, por un lado, que hay una serie de países que están a favor de la República, que eran los países democráticos progresistas de Europa,
y la Unión Soviética por lo que representaba de implantación del comunismo por esos frentes populares que estábamos hablando. ¿Problema? Pues el problema estaba en que los países democráticos progresistas en Europa eran ya muy pocos y con muy poca fuerza política y militar. ¿Cuáles eran los países partidarios de Franco? Pues eran pues, los países fascistas, Italia, Alemania, y luego Portugal y el Vaticano, por lo que representaba bueno, pues de cruzada religiosa, porque pues durante el periodo final de la Segunda República los ataques contra la Iglesia, contra tanto pues, templos como las personas de la Iglesia, pues habían sido tremendas. Por eso el Vaticano se posiciona a favor de este alzamiento. Y tenemos aquí tres países que son Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que en principio podríamos denominarlos como estos países democráticos progresistas, pero lo que hacen es crear un comité de no intervención. ¿Qué significa esto? Pues que un poco se inhibe y ellos dicen que no van a intervenir, a pesar de que teóricamente apoyan a la República, pero no van a intervenir porque intervenir en esta guerra supondría, aunque a la larga pues llegó por otra vía, supondría enfrentarse a Italia, Alemania y provocar una nueva guerra mundial, que esto ya sabéis que llegaría después por otras vías, por la invasión por la anexión de Austria y la invasión de Polonia, pero inicialmente Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos se van a posicionar de un modo no neutral, pero no intervención. Se posicionan a favor de la República, pero deciden no intervenir. Esto, lógicamente, a quien más perjudica es a la República, porque la adquisición de armas y de víveres, de todo tipo de suministros, pues legítimamente solamente le van a poder llegar prácticamente vía Unión Soviética. Entonces eso les diezma bastante el poder armar un ejército frente a los nacionales que tienen el apoyo de Italia, Alemania, Portugal y el Vaticano. ¿Cuáles son las ayudas que llegan al final del exterior? Es decir, al final, ¿qué le llega a cada uno del exterior? Pues a la República le van a llegar de la Unión Soviética, que le va a proporcionar armas, asesoría militar, a través siempre del Partido Comunista, las brigadas internacionales, que eran voluntarios de izquierda para luchar contra el fascismo, y México, que le aporta armas y municiones. A los sublevados, pues les va a apoyar Alemania, les va a proporcionar bastante armas, la Legión Cóndor, que era una patrulla aérea bastante importante, a cambio de minerales. Esto aquí es bastante interesante porque había en España, en las minas, había un mineral que los alemanes, los nazis, utilizaban para hacer sus famosos Panzer. Era un mineral que era el wolframio y que España era uno de los principales productores de ese mineral. Italia también aportó armas y un cuerpo de voluntarios, y luego pues también de los países católicos pues venían pues, de Irlanda, de Portugal, voluntarios. Vamos con la situación política en las dos zonas. En la zona sublevada vamos a tener como protagonista a Franco. Al comenzar no tenían una ideología clara, era una mezcla de gente que tenía en común el estar en contra de ese Frente Popular, pero y liderados por Sanjurjo y Mola. Pero las circunstancias van a hacer que Sanjurjo y Mola, los dos, mueren en sendos accidentes aéreos, pues uno desplazándose para seguir la batalla, el avance hacia el sur, que era el general Mola, y Sanjurjo al despegar en Portugal. También muere Primo de Rivera, que era el líder de la Falange, y todo esto lleva a que Franco se convierta en el principal líder y se considere pues, al frente de la Junta de Defensa Nacional, que estaba en Burgos y que tenía pues, la idea de controlar todo el territorio.
Franco se termina haciendo con el mando del ejército, ya lo hemos mencionado antes, tras la liberación del Alcázar de Toledo, y se denomina generalísimo y jefe del gobierno. Esto le lleva a Franco a convertirse en el líder de este alzamiento, de la guerra, y él lo convertirá en una cruzada religiosa y militar centrado en su persona. Se crea un partido único, lo que hace básicamente es apropiarse de la falange española, del grupo de la falange de José Antonio, y de las JONS, que eran la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, que era el sindicato fascista básicamente, y lo une todo en torno a ese partido. Este partido, con una inspiración claramente fascista, pues será el que realice un poco toda la puesta en práctica de la ideología de Franco, como veremos en su momento, aunque veremos que también Franco en su periodo de gobierno pues va a ir adaptándose a las circunstancias. Su modelo de Estado es el fascismo, donde él tenía todos los plenos poderes, era el caudillo, el generalísimo de los ejércitos, y se eliminan evidentemente todas las medidas y la legislación de la República, todos los sindicatos, todos los partidos libres, todo es prohibido, y no solamente prohibido, sino prohibido y represaliado. Aquí tenéis algunas de las imágenes de la época, algunos carteles políticos de la época. Como veis, Franco va a asumir el símbolo del yugo y la flecha, de esta defensa nacional. Luego también lo incorporará al escudo y al emblema nacional, igual que utilizará también el águila de San Juan, que os recuerdo que todos estos símbolos no son propiamente franquistas, sino que él los coge de los signos que tenía, los símbolos que tenían los reyes católicos en su momento, porque se considera que está haciendo también una nueva cruzada. En la zona republicana, pues bien, en la zona republicana Giral va a tomar una decisión bastante contradictoria, o más que contradictoria, bastante polémica. ¿Por qué? Porque se queda prácticamente sin ejército, el ejército en su mayoría se alza en armas, pero necesita hacer un ejército. Entonces, ¿a quién le entrega las armas? Pues las armas se las entrega a las milicias de los partidos y sindicatos para estar en contra de los sublevados. Estas milicias eran grupos exaltados, recuerdo, al final de la Segunda República, eran los grupos exaltados pues, de la CNT, grupo anarquista, etcétera, etcétera, y al final el ejército republicano pues, se nutrirá de todas estas milicias y se le conocerá a los soldados de la República como los milicianos. El poder se forma en consejos, en comités, en juntas, intentan organizar a todos estos voluntarios de las milicias, establecer orden público, gestionar la economía, y ahí, al tener todas estas milicias, todos estos grupos anarquistas, comunistas y demás, van a extender un clima de revolución y la idea de la colectivización industrial, agraria. Se va a recrudecer la persecución a la iglesia, a los burgueses, y van a intentar controlar todos los sectores estratégicos. Aquí tenemos pues estas imágenes, por ejemplo, de los milicianos disparando contra el Sagrado Corazón, el Cerro de los Ángeles, en Getafe, y toda esta cartelería con inspiración de la Unión Soviética, pues que quiere reflejar ese clima revolucionario. En septiembre del 36, Largo Caballero, que era sindicalista de la UGT, socialista, hace un nuevo gobierno, en el cual, pues, un gobierno de integración en el cual pues, une a republicanos, socialistas, comunistas, para organizar pues todo este ejército, todos estos milicianos, y a realizar un ejército popular en el cual se unifiquen las milicias. Pero no se ponen de acuerdo, y algunos anarquistas y comunistas más a la izquierda
lo que apuestan es por realizar una revolución. Entonces esto va a llevar a que haya un enfrentamiento en el 1937, en mayo, en Barcelona, entre los partidarios de luchar contra los fascistas y los partidarios de establecer una revolución. Es decir, luchan entre ellos, entre los mismos republicanos, no hay una unidad, sino que unos pretendían pues organizarse para luchar contra los fascistas que estaban avanzando y los otros pues pretendían organizar una revolución. Esto llevó a la derrota de los anarquistas y a que tomara el poder pues todo pues, el Largo Caballero y este nuevo gobierno. Tenéis también pues esa estética. Después de estos sucesos, Largo Caballero pues deja el gobierno a Negrín, que vuelve a realizar pues, un gobierno inspirado en el Frente Popular, igual que pretendía Largo Caballero, con el objetivo de ganar la guerra. Aquí es donde os comentaba antes que Negrín propone a Franco un programa de 13 puntos en el cual pues pedía el fin de la guerra, la permanencia de la República y unas elecciones democráticas. Franco, que se veía ya con la guerra prácticamente ganada, pues no acepta estos puntos y al final hay una crisis que lleva a que el gobierno republicano pues casi termine claudicando en los sucesos que hemos visto del avance de las distintas etapas, porque al final de la guerra el gobierno que ya había establecido Franco en toda la parte nacional era reconocido por Francia e Inglaterra, y eso pues llevó a que el gobierno republicano de Negrín pues cada vez perdiera más fuerza. Y a finales de marzo, pues como consecuencia de esto, el golpe del coronel Casado en Madrid hace que la capital caiga en manos de Franco. Finalmente, las consecuencias de la guerra. Bien, pues la guerra, como todas las guerras, trae hambre, trae miseria, trae enfrentamientos entre hermanos, trae escasez de alimentos. También, al haberse desarrollado por todo el territorio nacional, hay una disminución porque había un montón de muertos, había un montón de represaliados y porque se había sometido a una serie de bombardeos bastante grandes sobre la actividad industrial, a pesar de que las mujeres se habían incorporado a la guerra y habían realizado una economía de guerra produciendo material para el frente. Las ciudades, las infraestructuras pues fueron muy dañadas pues porque eran básicas para las comunicaciones y se habían ido destruyendo progresivamente. Y al final pues nos encontramos con esto, con la posguerra, una situación de hambre, de miseria, y a esto se le une un montón de exiliados, de bajas, de represión. Se intenta, sobre todo por parte de los republicanos, intentan huir por miedo a las represalias que se produjeron y buscan pasar la frontera hacia Francia por la zona, sobre todo por la zona de Cataluña. Unos 400.000 españoles tuvieron que marcharse. Los que fueron a Francia pues se encontraron con que a los pocos meses comenzaría la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, y los que huyeron a otros sitios como México, Argentina y demás, pues intentaron rehacer allí su vida. Otros, pues bueno, sobre todo muchos niños, se los llevaron a la Unión Soviética, y al final el número de muertos y desaparecidos se estima en torno al 500.000 de la población. Tenéis todas estas imágenes de los refugiados. Y se produce, como hemos dicho, una importantísima represión. Esta represión durante la guerra se produjo en los dos bandos, donde vecinos, familiares, hermanos, padres, madres se delataban los unos a los otros sin ninguna impunidad. Y bien, pues en la zona nacional la represión fue tremenda. El ejército y los falangistas pues mataron a todos los que eran sospechosos de ser republicanos. Pues muy famoso la muerte de Federico García Lorca en Granada. Y
toda esta represión va a continuar después de la guerra prácticamente hasta bien entrados los años 40. Va a continuar el estado de guerra, pues con consejos de guerra, encarcelamientos, se habilitan plazas de toros, campos de fútbol como cárceles. Y en la zona republicana, por su parte, pues también hubo represión por parte de estas milicias de izquierda que persiguen a, pues a gente de derecha, burgueses, católicos, conservadores, sobre todo gente de la iglesia, pues también muy conocida por la cantidad de asesinatos de sacerdotes, de monjas y demás. Esto al final, tanto por un lado como por otro, va a llevar a una fractura entre unos grupos y otros a nivel nacional, una herida que todavía pues, sigue coleando y que muchas veces pues ya sabéis que salen en los medios de comunicación como son referencias constantes a la guerra, a Franco, a los represaliados y a los muertos, a los exiliados y pues tienen que pasar todavía muchos años y cambiar la actitud para que esta herida pueda sanar. Bien, pues este es el fin del tema de la guerra. Ya sabéis que es un tema bastante controvertido, en el cual hay que tratarlo con mucha delicadeza y muy importante que tengáis claro las distintas etapas. El índice, os insisto en que es orientativo, pero sí tenéis que tener claro que tenéis que hablar de las causas de la guerra y el origen del alzamiento, de las fases de la guerra, de la situación, un poco de la situación internacional, de las dos zonas y las consecuencias. O sea, todos estos apartados tenéis que tratarlos aunque el índice sea diferente. Bien, pues aquí acaba y ya sabéis, es un tema que hay que estudiar pues con mucha delicadeza y teniendo siempre presente que lo que hay detrás es un enfrentamiento entre hermanos y que en muchos de los casos pues la gente que participó en la guerra participó porque se vio atrapada en uno u otro bando. Pues venga, nos vemos en el siguiente tema.